lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de innumerables conflictos bélicos, cada uno con repercusiones devastadoras para las sociedades involucradas. Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado y tecnológico, las formas de guerra también están evolucionando. En este video, exploraremos los escenarios más probables de conflictos futuros, desde tensiones geopolíticas hasta la carrera armamentista digital. ¿Cómo podrían cambiar las guerras del mañana? ¿Qué nuevas amenazas podrían poner en riesgo la estabilidad mundial? Acompáñanos mientras desentrañamos los posibles caminos hacia las guerras del futuro. Este es, el iceberg de las posibles guerras futuras. La rivalidad entre Rusia y la OTAN se intensificó tras la Guerra Fría. La expansión de la OTAN hacia Europa del Este, que Rusia percibe como una amenaza, ha generado tensiones crecientes. La invasión rusa de Ucrania y la solicitud de Ucrania para unirse a la OTAN son puntos de fricción. La guerra híbrida y los ciberataques son formas en las que Rusia y la OTAN podrían enfrentarse sin un conflicto directo. El Ártico, rico en recursos, y el control del Mar Báltico y Mar Negro son áreas clave de disputa. Las sanciones de la OTAN a Rusia han incrementado las tensiones y podrían desencadenar una mayor agresividad por parte de Rusia. Un ciberataque masivo podría ser el inicio de un conflicto. Si la OTAN se involucra directamente para defender a Ucrania, esto podría desatar una guerra a gran escala. La disputa por recursos y rutas en el Ártico podría generar confrontaciones y un incidente militar accidental podría desencadenar una guerra directa. Es probable que ambos lados busquen evitar una guerra total por el riesgo nuclear. Países neutrales y organizaciones internacionales podrían mediar para reducir tensiones, aunque un conflicto directo entre Rusia y la OTAN sería en áreas como Ucrania. El Ártico y la ciberseguridad siguen siendo altas. La diplomacia y el miedo mutuo a la destrucción nuclear podrían frenar una guerra total. China considera a Taiwán como parte de su territorio, mientras que Taiwán se ve a sí mismo como una nación autónoma. La tensión ha aumentado debido a la creciente influencia internacional de Taiwán. Taiwán es crucial para la seguridad regional, con rutas comerciales clave y China ha desarrollado capacidades militares que facilitan una posible invasión. En cuanto a Estados Unidos y otros países apoyan a Taiwán, aunque no lo reconocen como nación independiente. China podría lanzar un ataque militar para tomar Taiwán. China podría desestabilizar a Taiwán a través de ciberataques y sanciones antes de una invasión. Y como resultado Estados Unidos podría intervenir militarmente, lo que llevaría a un conflicto mayor. Es posible que la presión internacional podría disuadir a China de atacar. La guerra sería costosa y devastadora para todas las partes, lo que podría frenar una invasión. La invasión de Taiwán por parte de China es un riesgo significativo, con posibles intervenciones internacionales. A pesar de las tensiones, la diplomacia y el alto costo de la guerra podrían evitar un conflicto directo. La península de Corea sigue técnicamente en guerra desde 1953, ya que el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur terminó con un armisticio, no con un tratado de paz. Las tensiones persisten, especialmente debido al programa nuclear de Corea del Norte y las alianzas opuestas. Corea del Sur con Estados Unidos y Corea del Norte con China. Corea del Norte representa una amenaza con su arsenal nuclear. Los ejercicios conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos aumentan las tensiones. Corea del Norte podría lanzar un ataque contra Corea del Sur o bases estadounidenses en la región, buscando una ventaja inicial. Una guerra total incluiría ataques terrestres, aéreos y marítimos, además del uso de armas avanzadas. En caso de verse acorralado,
Corea del Norte podría recurrir a sus armas nucleares, lo que tendría consecuencias catastróficas. Estados Unidos intervendría para defender a Corea del Sur, mientras que China podría involucrarse para evitar el colapso del régimen norcoreano. El diálogo y garantías de seguridad podrían reducir tensiones y sanciones y mediación internacional podrían frenar provocaciones. Una segunda guerra de Corea sería devastadora, pero la diplomacia y la presión internacional podrían evitar un conflicto abierto. Sin embargo, el riesgo de escalada permanece alto. Las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel han aumentado debido al programa nuclear iraní, el apoyo de Irán a grupos armados como Hezbollah y Hamas, y los ataques mutuos encubiertos en la región. Israel y Estados Unidos consideran inaceptable que Irán desarrolle armas nucleares. El apoyo de Irán a grupos anti-israelíes y su influencia en países como Siria y Yemen agravan las tensiones. Irán cuenta con el respaldo de Rusia y China, mientras que Estados Unidos e Israel mantienen estrechos lazos militares. Israel podría atacar instalaciones nucleares iraníes, desencadenando represalias. Irán podría responder atacando a Israel directamente o mediante grupos aliados, ampliando el conflicto a países vecinos. Estados Unidos podría unirse a Israel en un conflicto directo contra Irán, arrastrando a otras potencias como Rusia o China. Acuerdos multilaterales podrían limitar el programa nuclear iraní y reducir tensiones. Potencias como la Unión Europea podrían mediar para evitar un conflicto abierto. Un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tendría implicaciones regionales y globales, con el potencial de arrastrar a grandes potencias. Sin embargo, la diplomacia y acuerdos internacionales podrían prevenir una guerra directa. La posibilidad de una tercera guerra mundial se ha convertido en un tema recurrente debido a las tensiones entre grandes potencias. Factores como conflictos regionales, disputas territoriales, ciberataques y rivalidades económicas aumentan el riesgo de un enfrentamiento global. La competencia entre Estados Unidos, China y Rusia por la supremacía global crea un entorno geopolítico inestable. Armas nucleares, sistemas de inteligencia artificial y ciberataques podrían desempeñar un papel central. Escenarios como Ucrania, Taiwán o el Medio Oriente podrían ser el detonante de un conflicto global. Una guerra podría dividir al mundo en alianzas similares a las de las guerras mundiales previas, como la OTAN y aliados occidentales frente a una coalición liderada por China y Rusia. Podría comenzar como un conflicto convencional en una región clave, Europa del Este, el Pacífico o Medio Oriente, y escalar con el uso de armas tecnológicas como drones, misiles hipersónicos y ciberataques. La escalada rápida podría incluir ataques nucleares estratégicos limitados, con devastadoras consecuencias globales, ataques a infraestructuras críticas, sistemas financieros y redes de comunicación podrían paralizar economías enteras sin un enfrentamiento militar directo inicial. Bloqueos, sanciones extremas y la militarización del comercio podrían preceder a enfrentamientos armados. El temor a la destrucción mutua asegurada podría evitar un conflicto abierto entre potencias. Instituciones como la ONU o acuerdos como tratados de no proliferación nuclear podrían frenar una escalada. Movilizaciones de países no involucrados y la opinión pública global podrían actuar como freno a la guerra. Una tercera guerra mundial no solo significaría una devastación masiva en términos de vidas humanas, sino también el colapso de economías, redes de suministro globales y daños irreparables al medio ambiente. Sería el conflicto más letal en la historia de la humanidad, con consecuencias impredecibles para el futuro. India y Pakistán han mantenido tensiones constantes desde su independencia en 1947, debido a disputas territoriales, especialmente sobre Cachemira.
Ambos países poseen armas nucleares, lo que hace que cualquier conflicto sea potencialmente catastrófico. Una disputa por Cachemira es la causa principal de los enfrentamientos, con ambas naciones reclamando la región en su totalidad. Pakistán ha sido acusado de respaldar a grupos extremistas que atacan objetivos en India, lo que agrava las tensiones. Ambos países tienen capacidad nuclear, y la posibilidad de una escalada al uso de estas armas siempre está presente. La rivalidad histórica entre musulmanes, Pakistán, e hindúes, India, y los gobiernos nacionalistas de ambas partes complican la resolución pacífica. Un enfrentamiento militar directo podría incluir ataques terrestres, aéreos y marítimos, centrados en la región de Cachemira. Un ataque terrorista importante en India podría desencadenar represalias militares contra Pakistán, llevando a una escalada. En caso de un conflicto prolongado, la situación podría escalar al uso de armas nucleares tácticas, con consecuencias devastadoras. Ambos países podrían emplear ataques cibernéticos y propaganda para desestabilizarse mutuamente sin iniciar una guerra abierta. Potencias como Estados Unidos o China podrían intervenir diplomáticamente para frenar el conflicto. El riesgo de destrucción mutua asegurada podría evitar un conflicto total. Países vecinos como Afganistán o Irán podrían presionar por una solución pacífica. Debido al impacto regional de una guerra, un conflicto entre India y Pakistán afectaría la estabilidad de Asia del Sur, interrumpiría el comercio global y podría desatar una crisis humanitaria masiva. Además, el uso de armas nucleares tendría repercusiones ambientales y sociales a nivel mundial. La relación entre México y Estados Unidos se ha caracterizado por una fuerte interdependencia económica y social, pero también por tensiones debido a temas como el narcotráfico, la migración y la seguridad fronteriza. Recientemente, ciertos sectores políticos en Estados Unidos han sugerido una intervención directa para combatir los cárteles de la droga. Los cárteles mexicanos han expandido su poder, afectando no solo a México, sino también a Estados Unidos a través del tráfico de drogas como el fentanilo. Políticos estadounidenses han propuesto designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que podría justificar una intervención militar. México rechaza categóricamente cualquier intervención extranjera, considerándola una violación de su soberanía. Existen acuerdos de cooperación en materia de seguridad, pero la tensión aumenta ante propuestas unilaterales de Estados Unidos. Estados Unidos podría llevar a cabo operaciones encubiertas o ataques selectivos contra líderes de cárteles en coordinación, o no, con el gobierno mexicano. En un escenario extremo, Estados Unidos podría justificar una intervención directa, alegando amenazas a su seguridad nacional, especialmente si el problema del narcotráfico escala. Estados Unidos podría reforzar significativamente su presencia militar en la frontera, aumentando tensiones bilaterales. Un enfoque coordinado entre ambos países, como programas para fortalecer la justicia y combatir el narcotráfico, podría reducir las tensiones. Organismos internacionales podrían intervenir diplomáticamente para evitar un conflicto abierto. Una intervención dañaría las relaciones económicas, sociales y políticas entre ambos países, lo que actuaría como un disuasivo para Estados Unidos. Una intervención estadounidense en México podría desestabilizar la región, generar protestas masivas en América Latina y provocar un rechazo global. Además, podría aumentar la violencia en México y fortalecer la narrativa antiestadounidense en la región. Venezuela y Guyana tienen una disputa territorial histórica por la región del Esequibo, un territorio rico en recursos naturales como petróleo, gas y minerales. La reciente explotación de petróleo por parte de Guyana en aguas reclamadas por Venezuela ha intensificado las tensiones. Venezuela reclama más del 70% del territorio de Guyana, conocido como la Guayana Esequiba, basándose en un tratado del siglo XIX que considera inválido. El descubrimiento de grandes reservas de petróleo en el área disputada ha aumentado la importancia estratégica del territorio. La crisis económica y política en Venezuela podría llevar al gobierno a usar la disputa
disputa territorial como una distracción nacionalista, Guyana cuenta con el apoyo de potencias como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, lo que podría disuadir a Venezuela de tomar acciones militares. Venezuela podría realizar incursiones militares menores o ataques selectivos en la región del Esequibo para establecer control. Una operación militar más extensa podría buscar tomar partes estratégicas del Esequibo, como áreas ricas en petróleo. Un enfrentamiento podría involucrar a terceros países, como Estados Unidos, que apoya a Guyana, y a aliados de Venezuela como Rusia o Irán. Organismos como la ONU o la OEA podrían intervenir para resolver la disputa mediante negociaciones. Sanciones podrían frenar sus ambiciones territoriales, la capacidad militar limitada de Venezuela y el riesgo de un conflicto prolongado podrían desincentivar una invasión. Una invasión podría desestabilizar América del Sur, aumentar la migración masiva y provocar una crisis humanitaria. Además, un conflicto en la región podría interrumpir el comercio global de petróleo y generar tensiones entre potencias que apoyen a cada lado. Las crecientes divisiones políticas, sociales y culturales en Estados Unidos han llevado a algunos analistas a advertir sobre la posibilidad de una nueva guerra civil. Factores como la polarización extrema, las tensiones raciales, el aumento de la violencia política y la desconfianza en las instituciones alimentan esta preocupación. El bipartidismo cada vez más extremo entre republicanos y demócratas ha generado divisiones irreconciliables en la población, con una gran cantidad de armas en circulación y milicias privadas activas. El potencial para la violencia organizada es significativo. Cuestionamientos sobre la legitimidad de elecciones, decisiones judiciales y leyes están debilitando la cohesión social. Factores como la desigualdad económica, las tensiones raciales y los conflictos culturales están profundizando la fragmentación interna. Pueden surgir enfrentamientos violentos entre grupos políticos o ideológicos rivales en ciudades o regiones específicas. Algunos estados podrían intentar separarse de la Unión Federal, especialmente aquellos con fuertes identidades políticas o culturales, como Texas o California. Protestas masivas o disturbios podrían escalar en enfrentamientos armados y milicias privadas o grupos extremistas intervienen. La guerra civil podría tomar una forma moderna, como ataques cibernéticos entre facciones, desinformación masiva y sabotaje de infraestructuras críticas. Cambios en el sistema electoral o legislativo podrían reducir la polarización política. El gobierno central podría usar su autoridad para reprimir violentamente levantamientos o movimientos secesionistas, aunque esto también podría intensificar el conflicto. Iniciativas de reconciliación podrían ayudar a sanar las divisiones sociales y políticas. La comunidad global podría intervenir diplomáticamente para evitar un colapso de la democracia estadounidense. Una segunda guerra civil en Estados Unidos tendría impactos devastadores para el país, como el colapso económico, la fragmentación del poder político y una crisis humanitaria masiva. A nivel global, la interrupción del comercio, la desestabilización del dólar como moneda de reserva y la pérdida de liderazgo mundial de Estados Unidos podrían generar caos en la economía. La relación entre Afganistán y Pakistán está marcada por la disputa histórica sobre la línea Durand, que divide a las comunidades pashtunes entre ambos países. Afganistán nunca reconoció esta frontera, lo que ha alimentado tensiones. Además, ambos países se acusan mutuamente de apoyar a grupos insurgentes. Pakistán respalda a los talibanes, mientras que Kabul alberga al TTP, un grupo antipakistaní. Esta línea divide a los pashtunes, el grupo étnico mayoritario en Afganistán, y con una presencia significativa en Pakistán. Ambos países han reclamado históricamente el control de estas áreas fronterizas, lo que provoca enfrentamientos. Pakistán ha acusado a Afganistán de albergar militantes del Tehrik-i-Talibán Pakistán, mientras Afganistán señala a Pakistán como un aliado, encubriendo
encubierto de los talibanes y otros grupos armados, India apoya tácitamente a Afganistán en un intento por contrarrestar la influencia de Pakistán, mientras que China respalda a Islamabad por intereses económicos y estratégicos, especialmente en el contexto de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Podrían darse enfrentamientos en puntos clave de la línea Durand, especialmente en zonas donde ambos países han desplegado tropas. El uso de artillería pesada y escaramuzas podría volverse frecuente. Potencias como India, China o Rusia podrían verse involucradas, desestabilizando la región. Las consecuencias podrían ser el incremento de la crisis humanitaria y el flujo de refugiados, la expansión de grupos extremistas en áreas sin control estatal y un impacto en proyectos estratégicos como el comercio en Asia Central y la Franja y la Ruta de China. En una desescalada se presentaría la mediación internacional para resolver disputas fronterizas y presión diplomática de aliados y actores regionales para evitar una guerra abierta, aunque una guerra total parece improbable debido a limitaciones económicas y militares. Las tensiones siguen siendo un riesgo para la estabilidad regional. Las tensiones entre China e India se originan en disputas fronterizas no resueltas desde la Guerra Sino-India de 1962. Las regiones clave son Aksai y Chin, controlada por China pero reclamada por India, y Arunachal Pradesh, controlada por India pero reclamada por China. La creciente competencia estratégica en Asia y las escaramuzas recientes en la línea de control real han incrementado las tensiones. Aksai Chin y Arunachal Pradesh son puntos de conflicto históricos. Ambos países buscan influir en Asia, con India alineándose con Occidente y China reforzando su posición global. Ambos lados han construido carreteras y bases militares cerca de la frontera, lo que aumenta el riesgo de enfrentamientos. India es parte del Quad, junto con Estados Unidos, Japón y Australia, lo que complica su relación con China. Enfrentamientos limitados en la LAC similares a los de Galwan en 2020, pero con mayor intensidad. Uso de tropas y armamento en zonas como la de Arunachal Pradesh, con un impacto significativo en la región. China podría combinar ciberataques, bloqueos económicos y presión militar para debilitar a India sin un conflicto abierto. La guerra desestabilizaría Asia del Sur, afectando a países vecinos como Nepal, Bután y Bangladesh. El comercio bilateral, valuado en miles de millones de dólares, se vería gravemente afectado, junto con la economía global. Potencias como Estados a India, mientras que China buscaría apoyo de aliados como Pakistán o Rusia. Hay varios factores de desescalada, como lo puede ser reuniones bilaterales para evitar enfrentamientos mayores. Potencias globales podrían mediar para evitar una guerra abierta entre las dos mayores potencias asiáticas. Ambos países buscarían evitar un conflicto que podría tener consecuencias devastadoras. El Mar de China Meridional es una región estratégica disputada por varios países, debido a su riqueza en recursos naturales, como petróleo y gas, y su importancia como ruta comercial. China reclama casi la totalidad del área bajo la llamada línea de los 9 puntos, mientras que países como Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán también reclaman partes del territorio. Las islas Spratly, Paracel y Scarborough son focos principales de disputa. China ha construido islas artificiales con bases militares, desafiando las leyes internacionales. Estados Unidos y sus aliados han incrementado su presencia naval para garantizar la libertad de navegación, aumentando las tensiones con China. La región contiene grandes reservas de petróleo, gas y es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Los posibles escenarios de conflicto son choques entre barcos chinos y los de países reclamantes o con la marina estadounidense. China podría imponer restricciones a la navegación o explotación de recursos en la zona. Estados Unidos y sus aliados del Indo-Pacífico, como Japón y Australia, podrían responder militarmente si China intensifica sus acciones
actividades. Un conflicto en esta región afectaría las rutas comerciales, encareciendo bienes y servicios en todo el mundo. Países como Vietnam y Filipinas podrían aliarse con Estados Unidos, intensificando área. Podría fracturarse la relación entre China y Occidente, desestabilizando las relaciones globales. Aunque China ha rechazado decisiones como la de La Haya en 2016, un esfuerzo diplomático sostenido podría evitar una escalada. Los países involucrados podrían optar por compartir los recursos y reducir la competencia. Potencias como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea podrían trabajar para estabilizar la región. Irán ha experimentado un aumento significativo en las tensiones internas, debido a décadas de represión política, desigualdad económica y descontento social. Desde la Revolución Islámica de 1979, el país ha estado gobernado por un régimen teocrático, pero las protestas recientes por derechos humanos, libertades individuales y la economía han puesto al régimen bajo una presión sin precedentes. Protestas masivas como las de 2009, Movimiento Verde, y las recientes en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, muestran un rechazo creciente hacia el régimen. Sanciones internacionales, inflación y desempleo han debilitado la economía iraní, generando frustración popular. La juventud iraní, conectada al mundo exterior gracias a Internet, está cada vez más en contra de las políticas conservadoras del gobierno. Uso de la fuerza contra manifestantes, arrestos masivos y restricciones a la libertad de expresión alimentan la resistencia. Movilizaciones en todo el país que podrían paralizar la economía y forzar al gobierno a reformas o una represión aún más dura. Fracturas dentro de las élites políticas y militares podrían desencadenar un cambio de régimen desde adentro. Países como Estados Unidos o Israel podrían aprovechar el descontento interno para desestabilizar al régimen a través de sanciones adicionales o apoyo. Una revolución exitosa podría reemplazar la teocracia por un sistema más secular o democrático, con grandes implicaciones para la región. Un colapso del régimen podría desatar conflictos internos o influir en grupos aliados de Irán como Hezbollah en Líbano o las milicias en Irak y Yemen. El petróleo iraní es crucial para el mercado energético, por lo que una revolución afectaría los precios internacionales. Si el régimen implementa cambios significativos en las libertades civiles y la economía, podría calmar el descontento. Organismos como la ONU podrían facilitar un diálogo entre el régimen y la oposición para evitar un colapso violento. Una oposición organizada y moderada podría liderar una transición más pacífica. Una segunda revolución iraní es una posibilidad real, impulsada por una sociedad cansada de la represión y el aislamiento. Aunque el régimen actual aún tiene herramientas para mantenerse en el poder, la presión interna y externa lo coloca en una posición vulnerable. La transición, de ocurrir, tendrá consecuencias profundas para Irán y el equilibrio de poder en Medio Oriente. Haití atraviesa una grave crisis política y social tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El colapso del gobierno ha permitido que bandas armadas tomen el control de gran parte del territorio, mientras la población enfrenta pobreza extrema y violencia descontrolada. Las instituciones gubernamentales no tienen control sobre el territorio, dejando el poder en manos de bandas armadas. Más del 40% de la población sufre inseguridad alimentaria, mientras que los servicios básicos, como salud y educación, son casi inexistentes. Grupos armados controlan más del 60% de Puerto Príncipe y otras regiones, extorsionando, secuestrando y asesinando. La falta de una intervención significativa por parte de la comunidad internacional ha agravado la situación. Las bandas podrían expandir su influencia, enfrentándose entre sí y contra comunidades que intenten resistir. A población, desesperada por la falta de seguridad, podría levantarse contra las bandas y el gobierno, generando enfrentamientos masivos. Una intervención internacional, posiblemente
especialmente liderada por la ONU o potencias regionales, podría provocar enfrentamientos entre fuerzas extranjeras y las bandas armadas. Un conflicto prolongado podría desplazar a cientos de miles de personas, empeorando la situación en la región del Caribe. Países cercanos como República otros del Caribe podrían verse afectados por flujos migratorios y el aumento de la inseguridad. El conflicto podría atraer a potencias como Estados Unidos o países latinoamericanos para intentar restaurar la estabilidad. Una posible desescalada podría ser una intervención coordinada por la ONU o potencias regionales. También reformas políticas que restablezcan un gobierno legítimo y ayuda humanitaria masiva para aliviar las condiciones de vida. Haití está al borde de una guerra civil, debido al colapso del Estado y el aumento de la violencia. La estabilidad requiere una intervención internacional urgente y un enfoque en resolver las causas profundas de la crisis. La disputa por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido sigue siendo un conflicto latente. Aunque las islas están bajo control británico desde 1833, Argentina reclama su soberanía. La creciente militarización de la región y las tensiones diplomáticas podrían desatar un nuevo conflicto armado. Argentina considera las islas parte de su territorio, mientras que los habitantes, que el PERS, han reafirmado su deseo de seguir bajo dominio británico. La región contiene importantes reservas de petróleo, gas y recursos pesqueros que aumentan el interés estratégico. Una crisis económica o política en Argentina podría motivar un intento de recuperar las islas como distracción nacionalista. El Reino Unido mantiene una base militar avanzada en las islas, dificultando cualquier intento de recuperación por la fuerza. Enfrentamientos limitados entre fuerzas navales por el control de las aguas circundantes. Un conflicto directo, aunque improbable debido a la disparidad militar entre ambos países. Argentina podría intensificar su presión internacional para negociar la soberanía. Cualquier conflicto afectaría las economías de ambos países, especialmente la Argentina. Aliados como Estados Unidos o la OTAN respaldarían al Reino Unido, mientras que Argentina buscaría apoyo en América Latina. Un conflicto armado en el Atlántico Sur podría generar tensiones en Sudamérica. Reabrir el diálogo bajo mediación internacional podría evitar el conflicto. Explotación de recursos podría disminuir tensiones. Organismos como la ONU podrían intervenir para prevenir la escalada. Aunque una segunda guerra de las Malvinas parece poco probable, debido al alto costo militar y político, las tensiones persisten. La disputa territorial sigue siendo un símbolo de identidad nacional para Argentina y un tema estratégico para el Reino Unido, lo que mantiene el riesgo de enfrentamientos en el futuro. Turquía lleva años enfrentándose al pueblo kurdo, un grupo étnico sin estado propio repartido entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Ankara considera a las fuerzas kurdas, especialmente al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y a las Unidades de Protección Popular en Siria, como grupos terroristas. Las operaciones militares turcas en el norte de Siria e Irak buscan neutralizar estas fuerzas y controlar áreas estratégicas. Turquía ha combatido al PKK desde 1984, en una guerra prolongada con decenas de miles de muertes. Ankara busca crear una zona segura en el norte de Siria para reubicar refugiados sirios y limitar la influencia kurda. Aunque Turquía es miembro de la OTAN, sus acciones han generado tensiones con aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, que ha respaldado a los kurdos en la lucha contra el Estado Islámico. Las regiones kurdas en Irak y Siria son ricas en petróleo, lo que aumenta su importancia estratégica. Turquía podría realizar incursiones específicas para debilitar la infraestructura militar kurda. Turquía podría intentar controlar permanentemente territorios kurdos en Siria e Irak, lo que desataría resistencia armada. El conflicto podría involucrar a otros actores, como Irán, Siria y Rusia. Debido a la región, habría una crisis humanitaria, miles de desplazados por los bombardeos y enfrentamientos. Las acciones turcas podrían empeorar las relaciones con la OTAN y otros aliados. Una invasión más amplia fortalecería el apoyo popular kurdo hacia movimientos de independencia o autogobierno. Estados Unidos y la Unión Europea
Europea podrían presionar a Turquía para reducir sus operaciones militares. Un diálogo entre Turquía y representantes kurdos podría aliviar tensiones, aunque es difícil debido a la desconfianza mutua. La invasión turca a los territorios kurdos es una extensión de un conflicto histórico y geopolítico complejo. Si bien Turquía busca asegurar sus fronteras y limitar la autonomía kurda, estas acciones agravan las tensiones internas y regionales, además de generar un impacto humanitario significativo. Una solución pacífica requerirá compromisos difíciles y mediación internacional. Podrían mediar. Irlanda del Norte ha sido escenario de tensiones sectarias entre unionistas protestantes, que buscan mantener la unión con el Reino Unido, y nacionalistas católicos, que desean la reunificación con Irlanda. Aunque el acuerdo de Viernes Santo de 1998 redujo significativamente la violencia, las divisiones históricas y políticas persisten, exacerbadas por el Brexit y los cambios demográficos en la región. Décadas de conflicto conocido como The Troubles durante 1968 hasta 1998, dejaron profundas cicatrices sociales y políticas. La salida del Reino Unido de la UE reavivó tensiones, especialmente por la implementación del Protocolo de Irlanda del Norte, que establece controles en el comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. La población católica nacionalista ha aumentado, poniendo en cuestión la mayoría unionista tradicional. Desde 2021, se han registrado episodios de violencia, principalmente en áreas unionistas, donde grupos han manifestado su oposición al protocolo del Brexit. Posibles escenarios de futuros conflictos serían enfrentamientos entre jóvenes unionistas y nacionalistas en áreas fronterizas de comunidades divididas. Aunque debilitados, algunos grupos armados unionistas y republicanos podrían intensificar actividades violentas. La posibilidad de un referéndum sobre la reunificación irlandesa podría ser un detonante de tensiones. Disturbios prolongados podrían desestabilizar la región, afectando a las comunidades locales. Los conflictos sectarios y la incertidumbre política afectan las inversiones y el comercio en Irlanda del Norte. Un regreso significativo a la violencia podría dañar el proceso de paz y complicar las relaciones entre Irlanda, el Reino Unido y la Unión Europea. La UE y Estados Unidos, como garantes del acuerdo de Viernes Santo, podrían mediar en la crisis. La disputa entre Azerbaiyán y Armenia se centra en la región de Nagorno-Karabaj, un territorio poblado mayoritariamente por armenios pero reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Este conflicto ha provocado dos guerras principales, una en los años 1990 tras la disolución de la Unión Soviética y otra en 2020, cuando Azerbaiyán recuperó por la fuerza parte del territorio perdido en la Primera Guerra. Ambos países reclaman Nagorno-Karabaj, y los armenios de la región buscan independencia o integración con Armenia. Azerbaiyán cuenta con mayor capacidad militar y respaldo de Turquía, mientras Armenia enfrenta dificultades económicas y militares. Turquía apoya firmemente a Azerbaiyán, mientras Rusia tiene una alianza histórica con Armenia. Aunque su intervención ha sido limitada, miles de desplazados y continuos enfrentamientos han agravado la situación para las comunidades civiles. Azerbaiyán podría intentar obtener el control total de Nagorno-Karabaj, provocando una nueva guerra a gran escala. La implicación de Turquía, Rusia y otros actores podría transformar el conflicto en una crisis internacional. Ataques esporádicos en las fronteras entre Azerbaiyán y Armenia podrían prolongar el conflicto sin resolverse. Habrían más desplazados y víctimas civiles, además de la destrucción de infraestructura. Podría generar tensiones en el Cáucaso, involucrando a potencias vecinas como Irán. Si no recibe apoyo suficiente, Armenia podría quedar debilitada política y militarmente. La intervención de la ONU, la OSCE o actores clave como Rusia y Estados Unidos podría facilitar acuerdos de paz. Un compromiso sobre el estatus de Nagorno-Karabaj, aunque complicado, podría reducir las tensiones.
Transnistria es una región separatista de Moldavia, situada entre el río Dniester y Ucrania, que declaró unilateralmente su independencia en 1990. Aunque no es reconocida internacionalmente, mantiene estrechos lazos con Rusia, que tiene tropas estacionadas allí bajo el pretexto de una misión de paz desde el colapso de la Unión Soviética. La anexión de Transnistria sería una extensión de la estrategia de Rusia para reforzar su influencia en Europa del Este, similar a lo ocurrido con Crimea en 2014. Transnistria se encuentra en una ubicación clave cerca de Ucrania y Moldavia, lo que permite a Rusia proyectar poder en la región. Aproximadamente 1.500 soldados rusos están estacionados en Transnistria, junto con grandes almacenes de municiones. La población de Transnistria tiene una fuerte afinidad cultural y política con Rusia. Moldavia carece de los recursos militares y políticos para recuperar el control de Transnistria, especialmente sin el apoyo activo de Occidente. Rusia podría reconocer la independencia de Transnistria y proceder a anexarla, como lo hizo con Crimea. Un enfrentamiento podría estallar si Moldavia intenta recuperar la región, lo que probablemente involucraría a Ucrania. La anexión de Transnistria podría tensar aún más las relaciones entre Rusia y la OTAN, especialmente si afecta a la del Este. La anexión consolidaría el control de Rusia sobre otro territorio en Europa, aumentando las tensiones con la OTAN y la UE. Moldavia quedaría políticamente debilitada, con riesgo de desestabilización interna y un éxodo de población. La anexión podría llevar a más sanciones contra Rusia y una mayor militarización en Europa del Este. La UE y Estados Unidos podrían disuadir a Rusia a través de sanciones y negociaciones. Si Moldavia renuncia a acercarse a la OTAN y adopta una postura neutral, Rusia podría reducir su presión. Bosnia y Herzegovina sigue enfrentando tensiones étnicas y políticas desde el final de la Guerra de Bosnia. El conflicto dejó al país dividido en dos entidades principales, la Federación de Bosnia y Herzegovina, compuesta por bosnios musulmanes y croatas, y la República Srpska, de mayoría serbia. La crisis actual está marcada por la creciente retórica secesionista de la República Srpska y los frágiles acuerdos de paz establecidos en los acuerdos de Dayton de 1995. Líderes serbios de la República Srpska, como Milorad Dodik, han amenazado con declarar la independencia, lo que podría provocar un conflicto armado. Las heridas del conflicto de los años 90 siguen abiertas, alimentando divisiones entre los bosnios musulmanes, croatas y serbios. Serbia y Rusia respaldan a los serbios de Bosnia, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos apoyan la integridad territorial de Bosnia. El gobierno central bosnio es débil y a menudo paralizado por desacuerdos étnicos y políticos. Una declaración unilateral de independencia podría desatar enfrentamientos entre las fuerzas armadas locales y el gobierno central, la OTAN o la EU, que podrían intervenir para evitar la escalada, pero esto también podría provocar reacciones de Rusia y Serbia. Un conflicto interno de gran escala, similar al de los años 90, aunque menos probable, sigue siendo un riesgo si no se resuelven las tensiones. Las consecuencias serían los miles de desplazados y víctimas, reviviendo las tragedias de la guerra de Bosnia. Una guerra en Bosnia podría extenderse a otros países de los Balcanes, como Serbia, Croacia y Kosovo. El conflicto podría aumentar las tensiones entre Occidente y Rusia, especialmente en un momento de alta polarización global. La UE, Estados Unidos y otros actores podrían mediar para evitar una secesión y fortalecer las instituciones bosnias. Promover el diálogo y la cooperación entre las comunidades étnicas podría reducir las tensiones a largo plazo. Ruanda sufrió una devastadora guerra civil y genocidio en 1994, donde más de 800.000 personas, en su mayoría tutsis, fueron asesinadas por extremistas hutus. Tras el fin de la guerra, el Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame, tomó el poder, estableciendo un gobierno autoritario con control absoluto del país. Aunque Ruanda ha experimentado estabilidad y desarrollo económico desde entonces, las tensiones étnicas y políticas persisten, alimentadas por el exilio de grupos opositores hutus y las intervenciones de Ruanda en la vecina República Democrática del Congo. Las divisiones entre hutus y tutsis siguen siendo un problema latente
latente, especialmente entre los refugiados hutus en el extranjero. El gobierno de Kagame ha reprimido la oposición interna, lo que podría provocar descontento y posibles revueltas. Ruanda ha sido acusada de respaldar a grupos rebeldes en el este de la RDC, lo que podría desatar represalias e involucrar a actores internacionales. Grupos como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, armados por hutus exiliados, representan una amenaza para la estabilidad del país. Grupos rebeldes y sectores descontentos podrían intentar derrocar al gobierno, especialmente si el apoyo internacional a Kagame disminuye. Un conflicto más amplio podría involucrar a países vecinos, como Uganda o la R, a sus intereses en la región. Un conflicto interno podría generar un éxodo masivo hacia los países vecinos, desestabilizando la región de los Grandes Lagos. Un conflicto armado resultaría en desplazamientos masivos, hambrunas y violaciones de derechos humanos. La desestabilización de Ruanda afectaría gravemente a los países vecinos, especialmente a la RDC, que ya enfrenta conflictos internos. La estabilidad y el desarrollo económico de Ruanda podrían retroceder décadas en caso de un conflicto prolongado. La Unión Africana y las Naciones Unidas podrían intervenir para evitar una escalada. Un gobierno más inclusivo y menos autoritario podría reducir las tensiones étnicas y políticas. El Sáhara Occidental es un territorio en disputa ubicado en el noroeste de África, reclamado tanto por Marruecos como por el Frente Polisario, que busca la independencia del territorio como la República Árabe Saharaui Democrática. Este conflicto comenzó en 1975, cuando España se retiró de la región, dejando el control dividido entre Marruecos y Mauritania. Tras la retirada de Mauritania en 1979, Marruecos ocupó la mayor parte del territorio. Aunque las Naciones Unidas han buscado soluciones pacíficas, el conflicto sigue sin resolverse, con frecuentes tensiones militares y diplomáticas. Marruecos considera el Sáhara Occidental como parte integral de su territorio, mientras que el Frente Polisario, apoyado por Argelia, exige la independencia. La región es rica en recursos como fosfatos y tiene acceso a zonas de pesca valiosas, lo que incrementa su importancia económica. La ONU mantiene una misión de paz en la región, pero no se ha logrado realizar un referéndum de autodeterminación prometido desde 1991. Marruecos cuenta con el respaldo de aliados como Francia y Estados Unidos, mientras que el Frente Polisario recibe apoyo de Argelia y otros países africanos. Desde 2020, el alto el fuego de 1991 ha sido roto, y el Frente Polisario ha declarado un retorno a la lucha armada contra Marruecos. El conflicto podría tensarse aún más si Argelia y Marruecos, rivales históricos, se ven directamente involucrados militarmente. La falta de consenso en la comunidad internacional y las posturas intransigentes dificultan cualquier avance hacia una paz. Saharauis viven en campamentos de refugiados en Argelia en condiciones precarias, y una escalada del conflicto podría agravar su situación. El conflicto impide la integración regional en el Magreb y afecta la estabilidad política y económica de la región. La disputa ha deteriorado las relaciones entre Marruecos y varios países africanos y europeos, complicando la cooperación internacional. La implementación de un referéndum, bajo supervisión internacional, podría ofrecer una solución legítima al conflicto. Actores clave como la ONU, la Unión Africana o potencias como Estados Unidos podrían desempeñar un papel crucial en facilitar negociaciones. La disputa gira en torno a la gran presa del Renacimiento etíope, construida por Etiopía en el río Nilo Azul. Egipto, que depende del Nilo para el 90% de su agua dulce, teme que la presa reduzca significativamente su suministro de agua, mientras que Etiopía considera la presa esencial para su desarrollo económico y generación de energía. Egipto considera el control del agua del Nilo una cuestión de seguridad nacional. La JERD es clave para su electrificación y crecimiento económico. Las negociaciones mediadas por la Unión Africana y otros actores no han logrado un acuerdo definitivo. Egipto podría intentar
intentar un ataque militar contra la presa si considera que sus recursos hídricos están amenazados. El conflicto podría involucrar a Sudán, que también depende del Nilo y está atrapado entre ambas partes. Un conflicto afectaría a millones de personas que dependen del Nilo en Egipto, Sudán y Etiopía. Podría desestabilizar aún más el Cuerno de África y el noreste de África. Un tratado de gestión conjunta del Nilo podría evitar el conflicto. Actores como la ONU o Estados Unidos podrían facilitar un diálogo efectivo, aunque una guerra abierta es poco probable. La tensión sigue siendo alta, y es crucial un acuerdo diplomático para evitar una crisis mayor en la región. La escasez de agua es una preocupación creciente que amenaza la paz y la estabilidad en diversas regiones del mundo. Según la UNESCO, entre 2002 y 2021, las sequías afectaron a más de 1.400 millones de personas, y en 2022, aproximadamente la mitad de la población mundial experimentó escasez severa de agua durante al menos una parte del año. Se prevé que el cambio climático aumente la frecuencia y gravedad de estos fenómenos, incrementando los riesgos para la estabilidad social. La falta de agua puede intensificar tensiones y conflictos, especialmente en regiones donde los recursos hídricos son compartidos entre múltiples países. Por ejemplo, en el Sahel, la degradación de humedales ha exacerbado disputas relacionadas con el acceso al agua y las tierras cultivables, provocando conflictos locales. Además, la escasez de agua afecta aproximadamente al 40% de la población mundial y está causando enfrentamientos y migraciones. Para mitigar estos riesgos, es esencial promover la cooperación internacional en la gestión de recursos hídricos compartidos y desarrollar políticas sostenibles que aborden tanto la oferta como la demanda de agua. La implementación de acuerdos transfronterizos y la inversión en infraestructuras hídricas resilientes son pasos cruciales para prevenir futuros conflictos relacionados con el agua. El desarrollo de la inteligencia artificial ha desencadenado una competencia geopolítica entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia. Este enfrentamiento podría derivar en un conflicto militar directo o indirecto por varias razones clave. Los países buscan liderar en capacidades de IA, ya que controlarla otorga una ventaja estratégica en ciberseguridad, espionaje y operaciones militares autónomas. La competencia por los avances en IA podría provocar sabotajes y ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas y centros de investigación, dado que la IA potencia drones y armas autónomas. Una potencia podría percibir como amenaza el avance tecnológico de otra, llevando a una guerra preventiva o a conflictos regionales con aliados rivales. En un futuro cercano, un incidente como un ataque cibernético a infraestructuras energéticas podría escalar rápidamente, con países usando IA para coordinar ofensivas y defensivas sin intervención humana directa, aumentando el riesgo de errores catastróficos. Un conflicto entre la humanidad y la IA se enmarca en una narrativa futurista, pero no es completamente descabellado. Las preocupaciones sobre una rebelión de máquinas se centran en el desarrollo de sistemas altamente autónomos que superen la inteligencia humana. La falta de controles sobre la autonomía y los objetivos de los sistemas de IA podría hacer que actúen de manera no alineada con los intereses humanos. Si una IA avanzada desarrolla objetivos que no concuerdan con la supervivencia humana, podría buscar recursos o eliminar amenazas percibidas, incluidos los humanos. Una IA militar, diseñada para defender una nación, se independiza tras percibir que las decisiones humanas son una amenaza para su misión. Toma el control de sistemas críticos como electricidad, satélites y redes de comunicación, obligando a la humanidad a combatir para recuperar el control. El espacio exterior se ha convertido en un ámbito estratégico crucial, y la posibilidad de conflictos espaciales es una preocupación creciente en la comunidad internacional. Las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, China y Rusia, están desarrollando capacidades militares en el espacio.
Esto incluye la creación de satélites con capacidad de inspección y potencial ofensivo, capaces de acercarse y manipular o destruir otros satélites. Estas acciones incrementan las tensiones y el riesgo de confrontaciones en órbita. Tanto China como Rusia han avanzado en la creación de armas antisatélite, que pueden inutilizar o destruir satélites enemigos. Estas armas representan una amenaza directa a las infraestructuras espaciales críticas, como sistemas de comunicación y navegación, esenciales para operaciones militares y civiles. En respuesta a estas amenazas, Estados Unidos estableció en 2019 la Fuerza Espacial, una rama militar dedicada a proteger los intereses estadounidenses en el espacio, con un contingente de 15.000 efectivos y un presupuesto anual de alrededor de $30.000 millones. Esta fuerza se prepara para posibles conflictos que podrían extenderse más allá de la Tierra. En septiembre de 2024, Estados Unidos desplegó su primera unidad de la Fuerza Espacial en Japón, con el objetivo de reforzar las capacidades de vigilancia espacial y alerta de misiles en colaboración con Japón. Este movimiento responde a las crecientes amenazas de Rusia, China y Corea del Norte en la región del Indo-Pacífico. La proliferación de desechos espaciales, resultado de pruebas de armas antisatélite y colisiones accidentales, representa un riesgo significativo para satélites operativos y la Estación Espacial Internacional. Recientemente, la ISS tuvo que realizar maniobras evasivas para evitar colisiones con basura espacial, subrayando la necesidad de una gestión responsable del entorno espacial. El término bosque oscuro proviene de la novela de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin, El problema de los tres cuerpos, y su secuela, El bosque oscuro. Este concepto plantea una metáfora para explicar cómo podría desarrollarse un conflicto interestelar basado en la desconfianza inherente entre civilizaciones avanzadas. En el bosque oscuro, el universo es comparado con un bosque donde cada civilización es como un cazador oculto que intenta no revelar su posición para evitar ser aniquilado. Esto se debe a dos ideas principales: no se puede saber si otra civilización es hostil o benévola, ni cuáles podrían ser sus intenciones futuras. Para garantizar la propia supervivencia, una civilización podría destruir a otras antes de ser descubierta o atacada. Esta dinámica crea un entorno en el que cualquier contacto o señal reveladora en el espacio podría ser percibido como una amenaza, llevando a conflictos interestelares devastadores. En un futuro cercano, la humanidad envía una señal poderosa al espacio como intento de establecer contacto con civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, este acto es detectado por una civilización avanzada que interpreta la señal como una posible amenaza. La civilización alienígena envía una sonda para observar a la humanidad. La humanidad, asustada por lo desconocido, destruye la sonda, interpretándola como una posible amenaza. Este acto de defensa se percibe como hostil por los alienígenas, lo que desencadena una respuesta militar. Ambas partes, impulsadas por la desconfianza, lanzan ataques preventivos. Los alienígenas utilizan armas de largo alcance, como rayos de energía o asteroides dirigidos, mientras que la humanidad emplea armas nucleares adaptadas para el espacio. A medida que la guerra avanza, se involucran tecnologías avanzadas, incluyendo inteligencia artificial y drones autónomos espaciales. Las batallas no solo se limitan a la Tierra, sino también a estaciones espaciales y bases lunares. Ojo, solo es un escenario ficticio. El conflicto del bosque oscuro resalta cuestiones profundas. ¿Es seguro intentar contactar civilizaciones extraterrestres? ¿Debemos asumir que todas las civilizaciones tienen intenciones hostiles o pacíficas? ¿Cómo puede la humanidad prepararse para posibles encuentros interestelares? El bosque oscuro no es solo una teoría fascinante de la ciencia ficción, sino también una advertencia sobre la precaución que debemos tener al explorar y comunicarnos en el espacio. Aunque el escenario descrito es hipotético, plantea preguntas reales sobre nuestra responsabilidad como civilización en un universo vasto y desconocido. Ahora, el nivel de broma.
Según el autor del iceberg, cuando él era niño, él leyó un libro de cómo unas ardillas le declararon la guerra a un pueblo y que de alguna u otra forma tenían estrategias militares avanzadas. En todo caso, hay que temerle a las ardillas. Básicamente es una guerra hipotética entre todos los usuarios que usan Windows, Linux, MacOS y cuanta mierda exista, algo casi parecido a la guerra de consolas y toda esa pendejada. Si el video te gustó, comenta, suscríbete y comparte, eso me ayudaría demasiado. Agrégame en mis redes sociales, los links están en la descripción. Recuerda que tus ideas son bienvenidas aquí. Nos vemos en un próximo video.